Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Cipión, soy docente de Finanzas 1 de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los voy a acompañar en esta semana con un nuevo tema. Pero antes de entrar a este nuevo tema, quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto en la primera unidad y para ello voy a comenzar mostrando los indicadores de decisión de inversión. En la primera unidad vimos que existían cuatro indicadores principales de decisión de inversión. El primero de ellos era el valor presente neto. El valor presente neto tenía que ser mayor a cero, es decir, positivo. Luego la tasa interna de retorno, o también llamada en inglés Internal Rate of Return, tenía que ser mayor a la tasa de descuento requerida. La tasa de descuento habíamos dicho que iba a ser el WACC o el COC. Por ello es que la tasa interna de retorno debería ser mayor al mínimo exigido para el proyecto. Recordando la tasa de descuento, esta era igual a lo mínimo esperado de rentabilidad por los accionistas y acreedores, en caso del proyecto esté financiado, o solamente por los accionistas si es que el proyecto está financiado íntegramente con capital, en el cual se asume que el COC es la tasa de descuento. En tercer lugar, el índice de rentabilidad tenía que ser mayor a 1 y finalmente el periodo de recupero tenía que estar dentro del horizonte de evaluación. Estos cuatro indicadores son los más importantes en la toma de decisiones de inversión. De todos ellos, el valor presente neto es, digamos que, el que tiene mayor relevancia. Sin embargo, siempre es importante hacer un análisis de estos cuatro indicadores e inclusive contrastarlo contra otros temas más de índole operativo, comercial, estratégico, etcétera, ¿no? De tal manera que podamos tener una visión integral. Estos cuatro indicadores son como, por así decirlo, eh, indicadores en un tablero que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que uno de ellos no es suficiente, sino que la combinación de todos nos va a dar una mirada más integral. Por otro lado, habíamos visto que en relación al WACC, este era referido a la tasa de descuento, que era un promedio entre el costo de la deuda y el costo del capital. En el caso del costo de la deuda, este estaba siendo afectado por el escudo fiscal, que se ve en esta parte, y en el caso del costo del capital o costo del accionista, este no tenía ese efecto. También recordábamos de que generalmente el costo de capital es mayor al costo de la deuda, ya que el accionista tiene un riesgo mayor. Por lo tanto, su rentabilidad mínima exigida debería ser mayor al de un acreedor. También vimos de que habían dos formas de poder calcular el costo del capital. Una de ellas era simplemente preguntándole al accionista o los accionistas cuánto era lo mínimo exigido de rentabilidad que ellos requerían para un proyecto. En tal caso, el accionista lo que iba a hacer era comparar esta alternativa de inversión contra la mejor que tuviese, digamos, dentro de un set de consideración. O la otra fórmula que nosotros habíamos calculado era hacerlo a través del modelo KPM, que para mercados emergentes tiene esta cuantificación. El costo del accionista será igual a la tasa libre de riesgo, que generalmente son la tasa de los bonos soberanos de Estados Unidos, más la beta del mercado o sector al que se está dirigiendo, que quiere referirse a que se refiere a la rentabilidad, a la sensibilidad de este mercado en cuestión, y se multiplica por la prima de riesgo de mercado, que significa el excedente por estar invirtiendo en un determinado mercado en relación a la tasa libre de riesgo. A esto finalmente se le suma el riesgo país del país en el cual estemos invirtiendo en un determinado proyecto. De tal forma que el accionista entonces tendrá el costo, digamos, el mínimo de rentabilidad exigido a partir de esta fórmula. Además, dijimos que la beta tenía que ser apalancada. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene una estructura de deuda capital determinado y por lo tanto esta beta tiene que considerar también ese riesgo.
vimos que la fórmula del beta apalancado y desapalancado era esta que se muestra a continuación. Además, también dijimos de que el beta apalancado, siempre que haya financiamiento, debe ser mayor al beta desapalancado, justamente considerando el mayor riesgo que tiene este proyecto. También vimos de que el bono país, el bono de un determinado país, era igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo país. En algunos casos no tenemos el dato de cuánto es la tasa libre de riesgo ni el riesgo país, pero sí tenemos el dato del bono del país. Por lo tanto, podemos también considerar esto dentro del cálculo del modelo KPM. Y finalmente vimos que también el modelo KPM, al haberse hecho para empresas grandes, no era muy útil para empresas pequeñas. Por lo cual, si es que nosotros queremos calcular el WACC o el COC de una MIPE, deberíamos agregarle un riesgo por el tamaño de la compañía, que en ese caso tendría que ser un mayor riesgo, ¿no? O comparar la deuda estimada para un proyecto similar. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un emprendimiento, el cual voy a un acreedor, en este caso al banco, y le pido cuánto me costaría un préstamo para ese proyecto, digamos que me cueste 30%, entonces yo como accionista debería pedir más que 30%. Entonces, de tal manera que yo pueda calcular más o menos cuánto sería mi costo de capital. ¿Esto por qué? Porque justamente en el modelo de valorización de activos financieros tenemos algunas reglas importantes. La primera de ellas, que era la que había comentado inicialmente, era que el costo del capital tiene que ser mayor al costo de la deuda, ya que el accionista tiene un mayor riesgo. Generalmente uno dice, ok, pero entonces, si el costo del accionista o el capital es mayor que el costo de la deuda, financiemos al 100% el proyecto. Claro, eso, digamos, desde el punto de vista de costo sería lo ideal, pero también genera un mayor riesgo hacia el proyecto. ¿Cómo yo sé cuánto es lo máximo de deuda que debo adquirir para un determinado proyecto? Es ahí donde el ratio deuda-EBITDA se hace muy importante. El EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es un indicador muy importante que lo utilizan diversas compañías en el mundo y es, por así decirlo, el indicador, uno de los indicadores financieros más relevantes que conlleva a la meta de varios gerentes generales, directores, etcétera. Entonces, diríamos de que el EBITDA, por así decirlo, es lo que genera de utilidad el negocio. Está muy ligado al flujo de caja operativo y por eso es que el EBITDA es tan importante. Por ello es que los bancos miran este indicador con mucha frecuencia y lo que hacen es, digamos que, ponerte un tope de 3 o máximo 3.5 veces el EBITDA. Diríamos que entonces, si una empresa genera de EBITDA 100 millones, su máximo de deuda para tener digamos, medida saludable sería 300 millones. Esto también se puede aplicar a las finanzas personales. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen ingresos mensuales, podrían calcular cuál es su ingreso anual y de esa manera quitarle los costos y lo que ustedes les resta de los ingresos menos los costos, si es que tienen una medida de ahorro, si eso lo multiplican más o menos por 3, ese sería lo máximo de deuda que deberían adquirir. Ahora, claro, esto tiene, digamos, algunas cuestiones importantes, como si es que tú quieres financiar un activo de largo plazo, entonces tendría que ser una medida distinta, pero más o menos esto nos lleva hacia qué indicador podríamos utilizar como máximo de deuda. El otro tema era que si no existe financiamiento, es decir, todo está financiado por capital, tanto el beta apalancado como el desapalancado van a ser similares. Si es que en cambio existe financiamiento, entonces el beta apalancado va a ser mayor que el desapalancado. Si es que ustedes han hecho un cálculo y existe financiamiento y el beta desapalancado, por ejemplo, le sale 1 y el apalancado le sale 0.5, está mal. No hay forma de que esos betas tengan, digamos, esos montos. Porque por lógica, al tener un beta apalancado, un proyecto tiene deuda, entonces tiene mayor riesgo. Deberían entonces fijarse si es que tienen este número dentro de los casos para que puedan tener, digamos, una especie de
consistencia del cálculo que les está arrojando el proyecto. Lo mismo con el costo del capital y costo de deuda, ¿no? Si tienen un costo de deuda mayor, es decir, la tasa del banco o de los bonos o cualquier instrumento financiero que se esté utilizando sale mayor que el costo del accionista, eso también no es correcto, ¿no? Por último, tenemos un último indicador que nos ayuda para medir la consistencia de los números, y es que si no existe financiamiento, tanto el costo del accionista como el WACC se hacen similares. Y si existe financiamiento, el WACC debería tender a estar entre el costo del accionista y el costo de la deuda, ¿no? Si el costo de la deuda es 8%, por ejemplo, y el costo del accionista es 15%, y el WACC me sale 20%, entonces no es correcto. Porque como su nombre lo dice, el WACC debería ser un promedio ponderado. Entonces debería tender a estar entre estas dos tasas. ¿Ok? Entonces, eso era, digamos, un breve repaso de lo que habíamos visto en la primera unidad. Pero ahora vamos a entrar ya más de lleno a lo que es evaluación de proyectos de inversión. Habíamos entendido lo que eran los indicadores, que esos indicadores tenía que yo compararlos contra una medida mínima esperada, que era el WACC o el COC, dependiendo de cómo esté financiado el proyecto. Y ahora vamos a ver cómo estimar cada uno de los flujos de inversión, ¿no? Porque digamos que, ok, entendemos que hay 4 indicadores importantes, sabemos contra qué compararlo, pero al final los flujos de caja estimados son también un resultante de distintos elementos que vamos a considerar en la evaluación de proyectos de inversión. Pero antes de entrar, digamos, al tema de los cálculos, vamos a ver que la definición de un proyecto es que es el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos en una actividad u operación con el propósito de hacer real una expectativa de beneficio, es decir, generar valor al cabo de un lapso determinado. Un proyecto, entonces, tiene, digamos, un lapso en el cual yo lo voy a evaluar. Y estos proyectos, y acá es bien interesante porque de la manera tradicional, digamos que siguen estos pasos, los proyectos, van desde el planteamiento inicial, el análisis, hasta finalmente la puesta en marcha. Pero ahora se han desarrollado metodologías ágiles de innovación que, aplicado a los proyectos, hacen que en esta etapa de diseño, programación y pruebas, se genere una iteración entre distintos actores de los proyectos. Pero todo esto, tanto en la parte tradicional como en la parte ágil, comienza por un planteamiento y análisis. Y es aquí donde entra la evaluación de proyectos. Una parte importante de la evaluación de proyectos es la evaluación económica. Y por eso es que en el curso estamos desarrollando esta etapa. Ahora, también en el tema de gestión de proyectos, según la metodología PMI, se miden 3 cosas para evaluar la calidad de un proyecto. Se miden los recursos, el alcance y el tiempo. Entonces, para mantener objetivos de calidad, estos 3 elementos que están dentro de la literatura de proyectos como el triángulo de hierro son los más importantes, ¿no? Recursos, alcance y tiempo. Son las 3 medidas que vamos a tomar en cuenta para medir la calidad de un proyecto. En relación al alcance, entonces, se miden los objetivos que deben ser SMART, deben ser medibles de un proyecto. En los recursos, generalmente tenemos una inversión de un proyecto y un capital de trabajo en caso se requiera. Y en la parte del tiempo, tenemos un horizonte en el cual estamos evaluando este proyecto. Entonces, estos 3 elementos van a ser muy relevantes dentro de lo que vamos a ver en el curso. Ahora bien, considerando ello, si nosotros vemos la parte de alcance, diríamos que en un proyecto yo puedo tomar en cuenta una determinada inversión para entrar a un nuevo mercado. En este caso estoy pensando en nuevos clientes. Puede ser para generar nuevos productos, con lo cual estoy evaluando nuevos negocios, o para un tema de crecimiento, como lo son nuevos modelos de negocio. Eso desde un punto de vista de generación de nuevos ingresos, ¿no? Pero también hay proyectos en los que genero ahorros y eso también
es importante de considerar. En el caso del tiempo, el horizonte de evaluación de un proyecto generalmente es determinado, en el cual tiene un tiempo finito, un tiempo estipulado, pero a veces también hay proyectos que tienen una continuidad mayor a la determinada en el horizonte de evaluación. Por lo tanto, ahí estamos hablando, por ejemplo, de proyectos que van a continuar en marcha o negocios en marcha. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, la inversión en un proyecto educativo que dura 10 años, pero yo asumo de que ese proyecto educativo va a continuar, entonces estaríamos tomando en cuenta este punto. Finalmente, en los recursos, tanto en la inversión como el capital de trabajo, se debe incluir en inversión lo que vamos a nosotros, valga la redundancia, invertir en edificaciones, terrenos, software, estudios, equipos, etcétera. Y en capital de trabajo, lo que necesitamos para iniciar la operación de este proyecto o negocio, en donde generalmente vemos el efectivo, las cuentas por cobrar iniciales, los inventarios, cuentas por pagar, etcétera. Entonces, la metodología PMI nos provee estos tres recursos que ya llevados al plano financiero vamos a tener que considerar con una mayor relevancia. Pero entonces nosotros nos hacemos la gran pregunta, ya considerando estos tres elementos, sobre cómo puedo decidir la puesta en marcha del proyecto. Es decir, cómo puedo yo tomar la decisión de la inversión y el capital de trabajo necesario para operar un proyecto, para iniciarlo, y también cómo evalúo la viabilidad de este, ¿no? Porque hasta este momento sabemos que estos tres elementos son muy relevantes en un proyecto, lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que evaluar financieramente cómo decidir la puesta en marcha y la inversión tanto en activos como en capital de trabajo de un proyecto. Y por eso es que nosotros realizamos un proceso de evaluación de proyectos, el cual se da de la siguiente forma. Para evaluar un proyecto, primero es necesario recopilar información básica, es decir, recopilar información acerca del ciclo del negocio, estudios de mercado, del sector, cuál es el marco normativo bajo el cual está este proyecto. Y si tenemos información histórica también, es importante tener una información, por ejemplo, de precios históricos, de cuánto ha sido la participación de mercado histórica, cómo se ha comportado el sector, etcétera. Entonces, esta información va a ser muy importante para primero armar de alguna manera el bosquejo inicial de la información que yo voy a contar para un proyecto. En segundo lugar, hay que procesar esa información. Hay que hacer un análisis vertical, horizontal, que justamente se vio dentro de los cursos de contabilidad. Si tenemos indicadores financieros también, si tenemos KPIs digamos, de otros proyectos similares, toda la información tiene que ser procesada para que nosotros podamos tener una mirada general de toda la información con la que contamos. Entonces, esta parte es muy relevante porque sin procesamiento de información no podemos realizar, digamos, un mayor análisis. En tercer lugar, una vez procesada la información, tenemos que partir de supuestos de proyección. Y esta parte realmente es crítica. ¿Por qué? Porque los supuestos de proyección son las premisas y planes del proyecto. Y muchas veces dentro de los supuestos hay variables que no controlamos, sobre todo del mercado y del entorno, ¿no? Por ejemplo, si estamos evaluando un proyecto ligado al oro, el precio del oro no es controlado por ningún individuo ni empresa. El precio del oro, al ser un commodity, varía a nivel diario o inclusive dentro de rangos de hora en un mismo día. Entonces, hay supuestos que nosotros no vamos a controlar, como este, por ejemplo, como el tipo de cambio, como la reacción que va a tener el mercado ante un determinado producto. Distintos elementos que nosotros no podemos controlar, pero tampoco podemos tomar la decisión de entonces no poner ningún número. Tenemos que poner un número con el cual, digamos, nos sintamos cómodos, pero que también tenga un sustento. Y por eso es que es muy importante, sobre todo esta parte inicial del desarrollo de la información básica, porque si hacemos estudios de mercado, si hacemos estudios de ciclos de negocios similares, si evaluamos bien el marco normativo, entonces vamos a poder tener premisas y planes de proyecto que sean sustentables. Pero si más bien
esta parte no la hacemos de manera correcta, entonces vamos a poner un número del cual no tengamos sustento y eso es muy riesgoso. Entonces aquí lo importante es que evaluemos bien todas las premisas de ingresos, costos, inversión, etcétera, pero sobre todo le demos, digamos, un mayor análisis a las variables que no se puedan controlar, que generalmente están ligadas con el mercado o el entorno. Luego de realizar los supuestos de proyección, que es una tarea, digamos, como mencioné, crítica, realizamos una creación de un modelo económico y financiero. Un modelo económico y financiero es, por así decirlo, un sistema en el cual proyectamos cuáles son los resultados esperados, ¿no? Si tengo un supuesto de que voy a vender X cantidades, voy a vender a tal precio, entonces ya con eso puedo proyectar cuánto va a ser la venta estimada. Tengo que también estimar el crecimiento del mercado, los costos unitarios, los costos fijos, cómo va a ser la inversión inicial y cómo va a ser la reposición de esa inversión hacia futuro. Entonces, todo esto se incluye dentro de un sistema en el cual podemos ver cuáles son los impactos de cada una de las variables y finalmente cuál es el resultado a nivel de EBITDA, a nivel de flujo de caja, a nivel de indicadores financieros como el BANTIR, periodo de recupero, etcétera. Y con eso podemos ya tener un modelo más robusto. ¿Para qué? Para que luego podamos analizar los resultados. Hay que analizar aquí indicadores de proyecto, podemos analizar escenarios, ¿no? Hacer una sensibilidad de un escenario pesimista, optimista, realista, y tenemos que validar las premisas, ¿no? Posiblemente hay algunos supuestos del cual no tenemos mucho sustento. Algunos supuestos que, por ejemplo, son muy difíciles de medir son el crecimiento del mercado. Si es que no tenemos información histórica es un poco difícil, salvo que tengamos, digamos, un panel de expertos que nos pueda proveer de información respecto a ello. Otra información que es muy difícil de prever es cómo va a reaccionar el mercado frente al producto que yo voy a ofrecer, producto o servicio, al inicio. Los que son, digamos, un poco más controlables son los gastos, los costos, ¿no? Porque eso, digamos que uno puede sacar información de esos elementos, pero lo relacionado al sector, a variables como el tipo de cambio, la inflación, etcétera, es un poco más difícil de prever. Pero igual, contando con información imperfecta, podemos de alguna manera hacer escenarios justamente para ver hasta dónde puedo yo bajar mi precio, hasta dónde puedo incrementar la cantidad, etcétera. Finalmente, con toda esta información, se realiza una serie de conclusiones y recomendaciones del proyecto para tomar una decisión. Y aquí es importante que cuando yo analice los resultados, no solamente me quede con la parte financiera, sino que eso lo cruce contra temas comerciales, contra la viabilidad operativa, contra el planeamiento estratégico. Entonces, mientras más información yo tenga acerca de un proyecto, eso me va a permitir tomar una decisión más holística, considerando todos los elementos dentro del proyecto para poder yo concluir finalmente si invierto o no en un determinado negocio o proyecto. Ahora, en la parte del procesamiento de información, dijimos de que al final de este punto teníamos que definir supuestos de proyección. Okay, entonces cabe la duda de qué premisas y planes tengo que yo considerar en la evaluación de un proyecto. Y esos son los siguientes. Primero, hay que considerar qué horizonte de evaluación va a tener este proyecto, ¿no? Veíamos al inicio que en el triángulo de hierro de la gestión de proyectos, un tema importante era el tiempo. Y el tiempo era el horizonte de evaluación, ¿no? El horizonte de evaluación de un proyecto generalmente está dado por ejemplo, un plazo de un contrato, por la duración del activo más relevante o los activos más relevantes de ese proyecto, por el ciclo de vida del producto o el servicio que estoy ofreciendo. Cabe recalcar que en este tema la frecuencia debe ser similar, es decir, el horizonte de evaluación me va a marcar, digamos, una periodicidad que puede ser mensual, anual, generalmente es anual, pero todos los indicadores que yo calcule tienen que ir en relación a esa frecuencia. Esta parte es muy importante y es, digamos que la inicial,
si yo no tengo un horizonte de evaluación, entonces yo no sé hasta cuándo debo medir. Por lo tanto, es lo primero que uno debe fijarse en una evaluación de un proyecto. Luego está la tasa de descuento. En la primera unidad, justamente vimos que la tasa de descuento era el WACC o el COC, dependiendo de cómo estaba financiado el proyecto. Y es aquí donde también se muestra su relevancia porque la tasa de descuento lo que me estaba diciendo era lo mínimo esperado de rentabilidad por accionistas y acreedores si es que el proyecto está financiado. Si yo comparo varios proyectos, que puede ser un caso, ¿no? Que tenga varias alternativas de decisión de inversión, entonces tengo que yo ver si estos proyectos son comparables para poder utilizar la misma tasa de descuento. Si es que no son comparables, entonces hay que calcular WACC similares, porque como vimos, tanto el WACC como el COC están siendo influenciados por en qué sector o mercado yo estoy invirtiendo. En tercer lugar, tenemos que considerar los flujos de caja relevantes. ¿Qué significa los flujos de caja relevantes? Son todos los cambios en los flujos del proyecto que son consecuencia de aceptar el proyecto. Es decir, si yo a causa de este proyecto invierto en X cosas, eso es lo que yo debo considerar en el proyecto. Si es que antes del proyecto yo ya lo tenía, o si es que tomo la decisión de hacer el proyecto y algo no cambia, entonces eso no es relevante. Es aquí donde hay muchos cuestionamientos porque, por ejemplo, muchas veces para invertir en un proyecto se realizan estudios de mercado, pero el estudio de mercado es previo a realizar el proyecto. Entonces, sea que haga el proyecto o no lo haga, igual voy a invertir en un estudio de mercado. Por lo tanto, el estudio de mercado no es un flujo de caja relevante. Hay otros ejemplos como el de los emprendedores que ya cuentan con un espacio físico. Entonces, ellos dicen, bueno, como ese espacio físico ya lo tengo, entonces no lo voy a considerar como una salida de caja del proyecto. Claro, pero aquí nos estamos olvidando de que ese espacio físico tiene un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad sí se está generando a causa del proyecto, porque si no, ese espacio físico lo podrías invertir en otro tipo de proyecto. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que yo tengo que plantearme una pregunta muy importante y es, ¿a causa de este proyecto se está generando este flujo de ingresos, de egresos, de inversión? Si la respuesta es sí, se debe considerar en el proyecto. Si no está ocurriendo ello, entonces no se considera. ¿Qué flujos de caja relevantes, por ejemplo, tenemos? Hay algunos que son directos, ¿no? A causa de un proyecto se pueden generar ingresos, en el cual hay que determinar la cantidad, el precio. Se pueden generar egresos, que pueden ser indirectos, variables, fijos, etcétera. Se pueden generar inversiones en activos fijos, intangibles, capital de trabajo o gastos preoperativos también. Y finalmente, al culminar el proyecto, se hace una liquidación de activos si es que es un proyecto con un fin determinado o si continúa luego de este periodo de análisis del horizonte de evaluación, se genera un valor de continuidad. Por otro lado, hay indirectos, como lo que les decía, ¿no? El costo de oportunidad. Si yo ya tengo un terreno y lo estoy utilizando para este proyecto, entonces estoy dejando de percibir posiblemente rentas que yo podría generar para otros proyectos. Entonces, ese costo de oportunidad sí se debe incluir en el proyecto. También hay que considerar los efectos colaterales, ¿no? A veces cuando invertimos en un proyecto se genera una canibalización. Ese efecto de la canibalización se debe incluir en la evaluación del proyecto. Porque de otro modo, si no invirtiéramos en ese proyecto, no se daría esa canibalización. Entonces, como está siendo afectado a causa del proyecto, entonces sí se debe incluir. Por ello, en resumen, nuevamente, flujo de caja relevante es todo aquello que se genera a causa del proyecto. Si es que ese flujo que estoy evaluando se mantendría similar si es que yo invirtiera o no en el proyecto, entonces no se considera. Ahora, sobre el primer punto, que son las inversiones, que es, digamos, que lo que estamos viendo más a detalle esta semana, tenemos que considerar lo siguiente. Las inversiones se pueden dar en activos fijos o intangibles, en el cual se debe calcular, y eso es muy importante, el valor de mercado. A veces tenemos casos en los que contamos con la información del valor contable,
Y aquí lo que debe considerarse es el valor de mercado, no el valor contable, ¿no? ¿Cuánto yo puedo disponer por este activo en el mercado? En caso de liquidarse, al final se calcula, como dije, un valor residual o de rescate. Si es que el proyecto tiene un fin determinado, hay que ver si es que hay un valor residual al finalizar el proyecto. Luego, estos activos fijos o intangibles van a generar depreciación o amortización. Y recordando esto del esquema contable, tanto la depreciación como amortización no es un flujo relevante, pero ambos sí generan escudo fiscal, es decir, generan un ahorro de impuestos porque son considerados como un gasto deducible. Entonces, lo que uno debe considerar dentro de la evaluación de proyectos, dentro del flujo de caja, es el impacto por ese ahorro de impuestos de la depreciación y la amortización. También en este punto es importante recalcar que pueden haber reposiciones en el proyecto tanto de activos fijos como intangibles. No es que siempre voy a invertir al año en el periodo cero y eso me va a durar, digamos, por todo el horizonte de evaluación. A veces hay que hacer reposiciones de mantenimiento durante el proyecto y hay que considerarlo también como una nueva salida de dinero. Dentro de las inversiones también se debe considerar el capital de trabajo. El concepto del capital de trabajo es la necesidad financiera de corto plazo que yo tengo para operar o poner en marcha el proyecto. Y el capital de trabajo tiene dos formas de cálculo. Se puede calcular, digamos, sumando efectivo más cuentas por cobrar, más inventarios menos las cuentas por pagar. Ese es un punto de vista un poco más contable. O también puedo calcularlo directamente a través de un driver, en el cual puedo decir que mi capital de trabajo está dado por un porcentaje de las ventas, un porcentaje de los costos u otro, ¿no? Nuevamente, el capital de trabajo es lo que yo necesito para poner en marcha el proyecto. ¿Y por qué se da el capital de trabajo? Porque generalmente cuando uno invierte en un negocio o proyecto, al inicio tiene salidas de dinero y las entradas recién se dan en un periodo posterior. Entonces, esas salidas de dinero que yo tengo al inicio tienen que estar contempladas como una necesidad financiera, porque yo no voy a contar con cash inicialmente para poder hacer frente a ello. Por lo tanto, tengo que yo considerar este punto. En tercer lugar están los gastos preoperativos, en el cual veo que si tengo un proyecto o empresa que está en marcha, entonces los gastos preoperativos pueden ser considerados como un gasto corriente deducible de impuestos o pueden ser considerados como un intangible, dependiendo del marco normativo. Luego, si es que esos gastos preoperativos son parte de un nuevo proyecto, de un proyecto, por ejemplo, de innovación, y yo anteriormente no tenía una empresa registrada y estoy generando un nuevo proyecto, más bien, entonces estos gastos preoperativos son parte inicial de la inversión como un intangible, los cuales pueden ser amortizados. Referente a la primera parte sobre los activos fijos, tenemos que el valor de adquisición tiene que ser igual al valor de mercado actual, ¿no? Como yo mencioné anteriormente, tenemos que considerar siempre que sea a valor de mercado, no tanto el valor contable, sino el valor de mercado que yo puedo obtener para ese tipo de activo. Por otro lado, es importante remarcar que las inversiones que yo incluyo en el proyecto no deben de considerar aquellas que son para uso personal. En muchos casos de proyectos de emprendimiento, digamos, existen algunas personas que utilizan algunos activos para índole personal. Entonces, si tenemos esa información es considerada irrelevante. En tercer lugar, los activos fijos. En los activos fijos también debo considerar el valor de reventa o el valor residual al finalizar un proyecto si es que este tiene una duración determinada. En ese caso, el valor en libros será igual al valor de adquisición inicial de ese activo menos la depreciación acumulada. Luego, con esa información, puedo yo calcular cuánto es el valor residual, porque diría que el valor de reventa es el valor al cual se logra liquidar el activo, es decir, el valor que a mí me pagan al finalizar el proyecto por ese activo. Además digo que la depreciación y amortización debe considerarse como la más conveniente en relación al flujo de caja. Si tengo una depreciación o amortización acelerada,
Esto es muy conveniente porque entonces puedo generar mayor ahorro de impuestos al inicio. Y por el principio del valor del dinero en el tiempo, me convendría tener esa aceleración en la depreciación y amortización. En cuarto lugar, se considera en el flujo el efecto tributario por depreciación o amortización. No se considera la amortización o depreciación en sí, sino cuál es el efecto tributario de ello. Y para eso se calcula la tasa de impuestos por la depreciación o la amortización anual. Entonces, estos tres puntos que he remarcado aquí en morado son los más relevantes, ¿no? El valor de adquisición, que es el valor de mercado actual, el valor en libros, que debe ser igual al valor de adquisición inicial menos lo que yo he generado de depreciación acumulada, lo cual debe compararse contra el valor de reventa para yo calcular finalmente el valor residual y el efecto tributario. Para ello vamos a ver inicialmente el Excel, en el cual tenemos información importante acerca de un caso muy similar. En el Excel vemos que en la inversión, en el caso 1, por ejemplo, todos estos valores de adquisición están a valor de mercado. Luego también nos decía de que hay una camioneta que está siendo utilizada para uso personal, entonces ese es un flujo irrelevante, por eso se considera fuera de este cuadro. Además tenemos el valor residual, en el cual yo tengo que restar el valor de venta final del activo menos la depreciación, perdón, el valor en libros de ese activo, y le tengo que yo quitar los impuestos por esa utilidad o pérdida contable que genero. Así me sale el valor residual. Luego también aquí es muy importante considerar que hay inversiones que se dan durante el periodo de evaluación, por ejemplo, los equipos diversos al sexto año. Y finalmente, cuando yo calculo los efectos en el flujo de caja, tengo que yo considerar el efecto tributario por la depreciación y amortización que está dado por un signo positivo, ya que son ahorros de impuesto que yo tengo por esa depreciación o amortización. Y tengo yo una inversión también que genera luego un valor residual. Entonces las inversiones están dados por un signo negativo. Estas son las inversiones o CAPEX de mantenimiento, es decir, las reposiciones de inversión. Y finalmente tengo yo el valor residual. Con ello, entonces, tengo yo la parte inicial de los flujos que yo voy a considerar eh, para las inversiones. Y haciendo el cálculo, por ejemplo, en este caso me da una TIR de menos 2%. Entonces, ahí hay que considerar si es que esto realmente resulta atractivo para la empresa o compañía que estoy evaluando. En relación al capital de trabajo, hay que considerar lo siguiente. Primero, en relación a cómo medirlo desde el punto de vista contable, se debe incluir el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, digamos que con un signo positivo, y eso restarlo de las cuentas por pagar. En el caso del efectivo, por ejemplo, se calcula el número de días de efectivo entre 360 para verlo de manera anual por un driver, que generalmente son los costos fijos, ya que el efectivo me ayuda a poder tener, digamos, un backup para realizar el pago de estos costos fijos. En el caso de las cuentas por cobrar, es un cálculo similar, pero el driver generalmente son las ventas, ya que las cuentas por cobrar están muy ligadas a las ventas generadas por el proyecto. En el caso de los inventarios y las cuentas por pagar, esos más bien están ligados a los costos variables. Ahora, hay un punto muy importante en relación al capital de trabajo, y es que el resultado que yo obtenga de esta ecuación, tengo que yo calcular la variación del año. La variación del capital de trabajo es lo que se incluye en los proyectos de inversión. No se incluye el saldo, porque aquí yo voy a tener un saldo y luego voy a tener que calcular la variación por año. Además, estos drivers que he considerado aquí no es que sean, digamos, los que siempre se van a realizar, sino que van a depender mucho del proyecto que yo esté evaluando.
Ahora, otra forma de calcularlo es en relación al número de días de venta, el porcentaje de ventas o el porcentaje de costos variables u otros indicadores que tengan relación directa. La verdad es que en la parte financiera también tenemos un tema creativo y podemos incluir cualquier indicador siempre y cuando tenga un sustento adecuado de poder tener, digamos, relación con el capital de trabajo. En el caso, por ejemplo, 2 que vamos a ver esta semana, ustedes van a notar que una forma de poder calcular el capital de trabajo es con esta forma y otra fórmula es más bien digamos, con este criterio de cálculo. Vamos a ir un rato hacia este caso. Tenemos aquí el caso 2, en el cual nos mostraba una forma de cálculo que no consideraba el capital de trabajo. Al no considerar el capital de trabajo, yo obtenía por este proyecto, que ya me daban, digamos, como información, una TIR de 37%. Y como el mínimo esperado de rentabilidad era 20, entonces yo automáticamente tomaba la decisión de aceptar el proyecto. Sin embargo, lo que aquí no era correcto era que no consideraba el capital de trabajo. Cuando considero el capital de trabajo es allí donde más bien la decisión cambia y más bien la rentabilidad cae hasta 15%, por lo cual el proyecto no es viable. Pero, ¿cómo calculé este capital de trabajo? Si se dan cuenta, en el caso me dan la información de que el efectivo es 30 días de los costos fijos, las cuentas por cobrar son 60 días de las ventas, las existencias son 90 días de los costos variables y las cuentas por pagar son 60 días de los costos variables también. Entonces, yo calculo esto con la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿no? Este número de días entre 360 por el driver, que en este caso es costos fijos, me sale 8, 9 y 10 respectivamente. Y así con cada uno. Cuando hago la sumatoria, obtengo el saldo, pero ese saldo no es el que yo incluyo en el flujo de caja, si se dan cuenta. Lo que yo considero es la variación. Y en la variación tengo que ver que el año cero generalmente es negativo, porque si yo varío 0 de 475, tengo ahí un signo negativo. También, ¿por qué hay un signo negativo? Porque yo solamente tengo 267 mil soles de cuentas por pagar, pero la gran mayoría, que es todo lo inicial, efectivo, cuentas por cobrar y existencias, que me va a generar a mí una necesidad financiera, porque tengo que yo tomar en cuenta eso hacia el inicio del proyecto, me va a generar al final un negativo de 475. Luego, hacia el año 2, yo obtengo 523, que si yo comparo contra los 475 iniciales, se genera una necesidad financiera de 48 negativo. Y con el año 3, perdón, en relación al año 2, también me da una necesidad adicional. Generalmente, el capital de trabajo es negativo cuando mis existencias, cuentas por cobrar y efectivo son mayores que las cuentas por pagar. En este caso, sí se está dando, digamos, esa circunstancia. Cuando tengo un capital de trabajo más bien positivo, cuando tengo cuentas por pagar muy altas, digamos 6 meses, y más bien mis cuentas por cobrar son muy cortas, son de 30 días o menos. Esto se da en algunos casos, como por ejemplo en los supermercados, que tienen cuentas por pagar de hasta 6 meses o más y cobran en un periodo de 30 días o un periodo menor. Pero en este caso, digamos que no se da eso, sino se está dando lo que usualmente se realiza en un negocio, que es que el capital de trabajo sea negativo al inicio. Y acá hay un tema importante. Casi siempre se asume que el capital de trabajo lo recuperas al finalizar el periodo del proyecto. ¿En qué casos no se recupera el 100%? En casos en los que, por ejemplo, tengo algunas cuentas que no voy a cobrar, son incobrables, algunas existencias se malogran, entonces tampoco se pueden convertir en venta, o hay unas cuentas por pagar que no termino yo por haciéndolas viables, entonces ahí sí se ve afectado el capital de trabajo. Pero en teoría, en muchos casos sí se recupera el 100% del capital de trabajo, salvo que yo tenga, digamos, algunas de estas circunstancias mencionadas anteriormente. Entonces, con eso vemos un ejemplo de cómo se realiza
o cómo influye el capital de trabajo, porque aquí tenemos que la rentabilidad está siendo afectada, entonces ya no es un proyecto viable. Luego de ello, existen dos métodos de cálculo del valor residual. Uno de ellos es a través de liquidación de activos, donde podemos ver, digamos, que el valor residual va a ser igual al precio de venta menos la tasa de impuestos por la diferencia entre el precio de venta final menos el valor en libros que yo obtenga hacia el final también. Es una forma de poder calcularlo si es que el proyecto tiene un fin determinado. Si es que no, el valor de continuidad es una forma de cálculo también en el cual yo calculo la perpetuidad. Es decir, asumo que el proyecto o negocio va a continuar hacia el futuro. Para eso, tengo que considerar dos formas de cálculo. Una de ellas es qué pasa si es que no hay un crecimiento futuro de este flujo perpetuo. Entonces, simplemente el valor residual será igual a ese flujo constante que yo obtengo al finalizar el periodo entre el WACC o el COC, que está dado por R aquí. Y si más bien tengo una tasa de crecimiento futuro, será igual a C, que es la constante, el flujo constante, por 1 más la tasa de crecimiento entre el WACC o el COC, que es el R, menos la tasa de crecimiento futuro. Esas son las dos formas de poder calcular el valor residual. Ahora, para que yo calcule el valor residual, tengo que considerar que el proyecto haya llegado a su madurez. Porque si no se da esta condición, entonces no es recomendable que yo pueda utilizar el valor residual con perpetuidad. También es recomendable que en la perpetuidad no solamente tome en cuenta el flujo del último año, sino también inversiones adicionales que se den también hacia futuro, ¿no? Porque si no estaríamos asumiendo de que ese proyecto no tiene un CAPEX de reposición, es decir, no necesita reinversiones para que pueda subsistir en el tiempo. También es importante que este flujo sea representativo o estable, es decir, si yo considero dentro de la perpetuidad una constante, ese flujo debe representar lo que yo voy a obtener hacia futuro. Y también, en la medida de lo posible, les aconsejo para un proyecto, digamos, en la vida práctica, asumir 0% de crecimiento perpetuo para estar en un escenario conservador. ¿Qué otras consideraciones adicionales es importante recalcar? El efecto de impuestos, como bien dije, tiene que estar incluido como los flujos relevantes. La depreciación y amortización no son salidas de dinero, pero el efecto de impuestos generado por ellos sí lo son. Y hay flujos que no son relevantes y que no se deben considerar más bien en la evaluación. Por ejemplo, los costos hundidos, el estudio de mercado que yo había considerado anteriormente, ¿no? Si lo voy a hacer, sea que haga el proyecto, sea que no lo haga, entonces es un costo hundido. Si es que hay ingresos o gastos contables que no representen salida de caja, tampoco se debe considerar, ¿no? Hay muchos ingresos que se consideran contablemente, ¿no? Por ejemplo, ingresos entre compañías, pero que no generen, digamos, una salida de dinero, entonces eso no se debe considerar. Si es que yo hago asignaciones contables, por ejemplo, que un gerente lo designo para un proyecto, pero sea que haga o no el proyecto, igual lo tengo contratado, entonces tampoco es relevante. Si es que hay flujos para usos personales de los accionistas o los colaboradores, por ejemplo, en el caso de las camionetas que se compran algunos accionistas o algunos otros de índole personal, tampoco se deben considerar. Y en general, todo aquello que no varíe, acepte o no el proyecto, no se debe considerar. Recuerden entonces que el flujo de caja económico no es la utilidad contable y tiene que ser medido cuando este ocurre, tiene que ser después de impuestos, ¿no? Hay que considerar siempre este impacto. No incluye los costos financieros porque eso más bien está medido en el flujo de caja financiero que lo vamos a ver en otra sesión. Y que las inversiones se deben considerar siempre a valor de mercado. Finalmente, dentro de la evaluación económica se debe realizar también un análisis de sensibilidad, analizar escenarios entre, digamos, uno pesimista, realista, optimista, porque estas proyecciones no es que estén fijas y ya no se van a mover, sino que constantemente van a ir cambiando en el tiempo. Se debe hacer un análisis de sensibilidad de variables como precio, cantidad,
un análisis de simulaciones, que son entre ambos, ¿no? Tanto la sensibilidad como la parte de escenarios. Y debemos incluir también un análisis cualitativo, es decir, cómo este proyecto se engrana en el planeamiento estratégico de la organización, cómo está el análisis del mercado, es un mercado creciente, es un océano azul, es un mercado muy competitivo más bien, qué tan viable es operativamente, ¿no? Hay muchas ideas de negocio muy buenas, pero que operativamente son inviables, entonces hay que considerar ese punto de vista también. La estrategia comercial, cómo es que yo quiero generar un posicionamiento. Por ejemplo, hace un tiempo fue comprado un maestro por una cifra, la verdad, bastante alta, pero esto respondía a una estrategia de posicionamiento y del plan estratégico de la compañía que lo adquirió. Entonces, también es importante por eso cruzar esta información para poder tomar una buena decisión. Finalmente, todos los elementos de decisión de cualquier herramienta de gestión y de las áreas que los involucran son bastante relevantes para yo poder tener un espectro general de si decidir o no invertir en un proyecto. Finalmente, quiero remarcar que la evaluación de proyectos de inversión es un arte y es una ciencia porque, como verán, hay varios supuestos que no es que los sepamos hoy y sean ya fijos por siempre, sino que van variando y tenemos que al final que poner algo con sustento. Esa es la parte un poco más ligado al arte, pero sin descuidar la parte más científica, que es ese supuesto que yo estoy considerando tiene que tener relevancia y tiene que tener una forma de poder ser sustentado, sea con un estudio de mercado, sea con algún estudio de viabilidad operativa, comercial, etcétera. Entonces, todo aquello que involucre una toma de decisiones con sustento va a ser mucho mejor que simplemente poner un número porque me suena que está bien. Y eso es algo que yo quiero traer reflexión hacia ustedes porque muchas veces uno piensa de que en las grandes compañías las decisiones se toman simplemente eh, utilizando herramientas con sustento y en verdad esto es como que lógico, ¿no? Pero la verdad es que muchos de los gerentes o directores que he podido conocer seguían por el feeling, por que me suena este número, entonces debe ser que está bien. Yo la verdad es que siempre les recomiendo utilizar algún sustento de decisión de inversión. Por eso es que los estudios de mercado, los estudios del sector, todo aquello que me ayude a poder tomar una decisión un poco más racional, va a ser muy relevante cuando ustedes gestionen alguna compañía u organización. Porque si no, están, digamos, en el terreno de las ideas y el pienso, siento, me parecen. Entonces son como que cosas que no tienen un sustento claro. Pero si ustedes más bien hacen el trabajo de ir más allá, les aseguro de que van a poder tener un mejor resultado en las decisiones de proyectos de inversión que tengan en el camino. Y dicho esto, quiero agradecerles por su tiempo y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.